Muy bien, la última clase que vamos hasta acá, hablamos de las escalas de desarrollo. Entonces, vamos a hablar de los materiales que se recomiendan de acuerdo a la edad del niño. Cuando son niños menores de 3 años, se recomienda que sean de lo posible juguetes y objetos concretos. Esto ya lo hemos conversado en un par de ocasiones. De haber dicho lo importante que es que no estoy pensando cuáles son los intereses de los niños y que en esta etapa para ellos claramente no va a ser importante, ¿no es cierto? No va a ser de interés una lámina. No así cuando hablamos de niños que van entre 3 a 4 años, en donde ya podemos utilizar material gráfico, lo cual no quiere decir que sea exclusivamente uso de material gráfico o láminas. De los 4 años y medio hacia adelante, en general podemos hacer uso de narraciones, o como dice acá, actividades distantes en tiempo y espacio, principalmente, ¿no es cierto?, que podemos conversar de cosas que hicieron, lo que estuvieron haciendo a lo mejor en el colegio, en el jardín también, en el colegio, pero basado mucho en lo que son las historias o narraciones. Bueno, después nos corresponde todo lo que es, cuando nosotros hablamos de un niño, ¿no es cierto?, y también lo hemos mencionado, nos corresponde también interpretar todos los datos que nosotros hemos obtenido, toda la información que hemos obtenido, llegar a una conclusión, a un posible diagnóstico, ¿no es cierto? Y en lo posible también ver si es que es necesario recurrir a algún otro profesional o realizar alguna derivación si es que necesitamos también, ya sea complementar lo que estamos haciendo o también puede ser diferenciar o hacer un diagnóstico diferencial con otro posible patología. Ahora, en cuanto a los test de evaluación del lenguaje infantil, acá tenemos a Cattell. ¿Ya? Cattell, a finales del siglo XIX, es el primer sujeto que habla de este concepto, y en el fondo se habla de un test que fue utilizado, ¿no es cierto?, justamente con la intención de dar cuenta de las diferencias individuales que existían entre los alumnos de las diferentes universidades. Ya estaban haciendo una comparación. Ahora, en cuanto a las definiciones de test, nos quedamos con la combinación entre Pierron y Pichot, ambos del año 1968. ¿Ya? Test en sí es una prueba definida. En general, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con que el niño debe realizar alguna tarea, el sujeto debe hacer alguna tarea. También este test, ¿no es cierto?, es idéntico para todos los sujetos a los cuales nosotros vamos a evaluar. La idea también es que el trasfondo es que nosotros haya todo un estudio estadístico detrás, ¿no es cierto?, que sea su respaldo, y nosotros, ¿qué hacemos? Compramos al sujeto al cual estamos evaluando con sujetos en la misma condición. Tenemos que tener claro también en qué casos vamos a considerar éxito o fracaso en las respuestas del sujeto, o también cómo lo vamos a calificar, qué valor numérico va a tener la ejecución. Si cada respuesta correcta va a tener un punto, si se va a descontar por cierta cantidad de errores, si por ejemplo, después de cierta cantidad de errores se suspende la aplicación. Y nosotros, después de hacer este test, con los resultados en mano, vamos a poder clasificar a este sujeto cuantitativamente o tipológicamente. Ya les anticipo un poco acerca de las propiedades constitutivas. Las propiedades constitutivas de un test. Por una parte está la estandarización. ¿Qué pasa o de qué hablamos cuando hablamos de estandarización? La estandarización implica cumplir con ciertas características o con ciertos requisitos.
¿Ya? Primero tenemos que pensar que tiene que ser la misma prueba para todos los sujetos. Tenemos que aplicarlas a todos bajo las mismas condiciones. Y, claramente, es importante que los criterios de corrección sean los mismos para todos. Eso por una parte la normalización, la estandarización, que son esos tres puntos que le acabo de nombrar. En cuanto a la normalización, ¿qué quiere decir la normalización? Es la calibración de una prueba. ¿Y cómo se hace? ¿No es cierto? Se le aplica una muestra de la población objeto para exponer las normas, o cuáles van a ser los valores de referencia con los cuales uno voy a guiar. Estas normas pueden ser por edad, por sexo, por grupos diversos, u otras clasificaciones de individuos y de las variables independientes. Ahora, en el caso de nosotros, la mayoría de las pruebas están normadas en base a la edad, ¿no es cierto? Hemos hablado que están por rango de edad, usualmente, por ejemplo, de 3 a 3,11, de 4 a 4,11 o similares. Y en el fondo, ¿no es cierto?, lo que nos interesa es justamente comparar los resultados que obtuvo el sujeto con su grupo de interés, que en el fondo, como le digo en el caso de nosotros, suele ser la comparación por edad. Ahora, ¿qué cualidades deben tener los test o pruebas de lenguaje para ser instrumentos de evaluación válidos? Por una parte está la validez, que ya la hemos mencionado. La validez es justamente la relación que existe entre lo que mide un test en realidad y lo que debería medir. Es decir, ¿cuál fue el objetivo que tenía el creador o quien elaboró este test, ¿no es cierto? Y si realmente mide lo que dice o el objetivo que tenía su creador al elaborar el test. Supongamos, si tenemos un test que lo llamo vocabulario, inventando, ¿no es cierto?, que efectivamente ese test, y yo como creadora del test, lo creé con la intención de evaluar el vocabulario, realmente lo probamos y efectivamente logré evaluar el vocabulario. Por ejemplo, no es un test que, teniendo la intención de evaluar vocabulario, yo estoy evaluando a lo mejor la estructura gramatical. Eso como un ejemplo muy extremo y es acaso. La validez interna, ¿ya? Acá va enfocado a los ítems de los test, ¿ya? Acá nosotros dice, se obtiene cuando podemos probar o suponer de forma razonada que los ítems de los test son apropiados para valorar la función, la aptitud o el rasgo que queremos evaluar. ¿Ya? Es como la pertinencia de los ítems escogidos para evaluar lo que deseamos evaluar. Ahora, lo ideal es que podamos elegir entre una serie de ítems, ¿no es cierto?, y podamos elegir al azar. Eso sería lo ideal. El otro tipo de validez es la validez empírica. Y acá es cuando se puede establecer o suponer una correlación suficiente entre los resultados de los test y los obtenidos en otro test que se aplicó previamente, ¿no es cierto?, y que se supone que evalúa la misma capacidad que evalúa el segundo test aplicado. Ahora, lo importante es que el test de referencia, el primero, ¿no es cierto?, ha sido validado anteriormente, o bien entre los resultados de un test y los que provienen de otras fuentes de información validada. En el fondo, vemos que si comparamos entre los resultados, por ejemplo, yo tengo este test que es el vocabulario, y hay otro test, el vocabulario, por ejemplo, evalúa el vocabulario pasivo, y yo utilizo otro instrumento de evaluación, el TBR, ¿no es cierto? El TBR puede ser mi instrumento de referencia, ¿ya? Yo aplico uno, aplico el otro, y veo que obtengo resultados similares en los mismos sujetos.
Ambos, ¿no es cierto?, están evaluando la misma capacidad y eso me permite constatarlo al comparar el test que yo elaboré, ¿no es cierto?, versus el otro test que ya está validado. La predictiva. Acá supuestamente, tal como dice la palabra predictiva, ¿no es cierto?, es la capacidad del test para predecir el funcionamiento de los sujetos en tareas parecidas a las evaluadas por el test. Se trata de establecer la medida en la que los resultados del test pueden generalizarse a otras actividades relacionadas. Acá un poco la otra vez ya lo habíamos hablado, y es que, en el fondo, supongamos que el sujeto resultó descendido en vocabulario. Yo supongo que si yo hago cualquier tipo de tarea o cualquier actividad que involucre el uso de vocabulario, ese tipo de tareas para el sujeto se le debería ser difícil o que debería presentar dificultad porque en el test arrojó, en el test el niño obtuvo un mal resultado en vocabulario. Por lo tanto, yo esperaría, como les digo, que en cualquier tarea que involucre el uso de vocabulario, para el niño sea difícil o implique justamente que el niño fracase en ese tipo de tareas. La validez teórica, ¿no es cierto?, y yo ya también se lo había dicho, que tiene que ver con cuál es el modelo teórico que puede estar implícita o explícitamente en base a la construcción, en la base de la construcción del test. ¿No es cierto? Es el pilar sobre el cual se construye el test. La confiabilidad, o también que lo han leído por ahí por fiabilidad, se refiere a la estabilidad de los datos que se obtienen a través del test. Y se trata de esta estabilidad de la relación entre el objeto y la medida cuando el examinador pasa el mismo test a los mismos sujetos varias veces, y también la estabilidad de los resultados de un test en un intervalo de tiempo determinado. En el último caso, se habla de consistencia del test. Ahora, ¿qué podemos aportar acá con respecto a esto? En el fondo, si yo, por ejemplo, hoy día le aplico un test a un sujeto de 3 años y resulta descendido, un test de, vamos a volver al ejemplo del vocabulario, resulta descendido, ¿ya? Supongamos que me lo clasificó como un niño en riesgo, yo lo aplico 6 meses después y el resultado debería ser, ¿no es cierto?, el mismo. Eso se refería al sujeto, ¿no es cierto? Y lo que se supone acá, como se dice, que en el fondo, si yo se lo aplico varias veces, independiente de que sea varias veces, el resultado no debería variar. Y esa es la confiabilidad. La sensibilidad es la posibilidad o la probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo, tasa o proporción de verdaderos positivos, enfermos con prueba positiva entre los enfermos, es decir, la posibilidad de que un test detecte a personas con patología. Ya la sensibilidad, asóciala con enfermedad. Sensibilidad, posibilidad de detectar a sujetos enfermos o personas con patología. Al revés, la especificidad es la probabilidad de que un individuo sin la enfermedad presente un resultado negativo en la prueba diagnóstica. Tasa, proporción de verdaderos negativos, sanos con pruebas negativas entre todos los sanos. Es decir, que efectivamente cuando me enfrento aplico la prueba a sujetos que no tienen patología, ellos resultan dentro de los rangos normales, ¿ya? En el fondo no me dé falsos positivos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo le aplico el vocabulario, este test que acabo de inventar, ¿no es cierto?, a un niño. Cuando hablo de sensibilidad, es que este test sea capaz de detectar a niños con patología, y cuando hablo de la especificidad de mi test, es que sea capaz de que los niños que están sanos, que no tienen ninguna facultad, ninguna dificultad dentro del normotípico, resulten también dentro del esperado. Ahora, un test que no esté validado teóricamente es débil por definición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no establece de forma clara la base interpretativa que debe utilizar. ¿Ya? Hasta ahí por ahora.